El Domino's que conocemos y amamos hoy por hoy es un imperio de $1.000 millones, pero antes de unirse a las filas de McDonald's y KFC era una pizzería no deseada. Esto cambió cuando el fundador pasó de vivir en las calles a ser el genio de las entregas a domicilio gratuitas. En 1937, Tom nació el día de San Patricio en Ann Arbor, Michigan. Cuando Tom tenía solo 4 años, su padre falleció en la víspera de Navidad. Sin su padre, la madre de Tom ya no podía permitirse criar a sus propios hijos, por lo que colocó a Tom y a su hermano Jim en una casa hogar. El primer día en su nuevo hogar, Tom se peleó. Anhelaba día tras día el regreso de su madre. La madre de Tom se convirtió en enfermera y pudo mantener a sus 2 hijos. Trasladó a la familia a Traverse City, donde Tom empezó a estudiar. En su nueva escuela católica, Tom conoció al padre Russell Pacino. Él estaba al tanto de la situación familiar de Tom y le dio trabajos ocasionales en la escuela y la iglesia por 35 centavos la hora. Después del 7º grado, Tom se cambió de escuela. Seguía teniendo ganas de trabajar y decidió buscar una oportunidad recorriendo la calle principal de su pueblo. Más tarde encontró un trabajo vendiendo periódicos y un trabajo de verano recogiendo cerezas. El trabajo era duro y tedioso. Recuerda que pensaba que el negocio sería más eficiente si hicieran una máquina para sacudir los árboles y recoger las cerezas en una lona. Fue la primera vez que empezó a pensar como un empresario. Para ganar más dinero, Tom iba a pescar y luego vendía sus capturas de puerta en puerta mientras pensaba en otras ideas. A medida que su espíritu despreocupado y emprendedor crecía, la relación con su madre se debilitaba. Discutían constantemente, hasta que su madre decidió ponerlos a él y a su hermano de nuevo en la casa hogar. Tom se mudó de una granja a otra y acabó consiguiendo un trabajo en un boliche. Trabajaba desde las 6:30 hasta la medianoche, 5 días a la semana. En la secundaria, Tom se mudó de nuevo, pero esta vez a una granja destartalada que no tenía electricidad. Durante el invierno, las ventiscas y la luz se asomaban por las grietas de las paredes. La vida era difícil. La ropa que llevaba Tom estaba desgastada y llena de agujeros, y sus zapatos siempre estaban cubiertos de estiércol. Mientras iba a la escuela, mantenía los pies abajo en el suelo con la esperanza de que sus compañeros no se dieran cuenta. Un día se puso a reflexionar sobre su trayectoria mientras movía con la pala un montón de estiércol que le llegaba hasta los tobillos. ¿Cómo me he desviado tanto del camino? Fue entonces cuando decidió que iba a cumplir su sueño de ser sacerdote. Así que solicitó ingresar en un seminario y pudo asistir después de que su madre se ofreciera a pagar con sus ahorros. Tom se sentía como en casa en el seminario y no caía enfermo como los demás chicos. Incluso era algo travieso, se metía en peleas de almohadas y hablaba en la sala de estudios, pero nunca hacía nada demasiado serio. En menos de un año echó a Tom del seminario y le dijo que no tenía vocación. El sueño de Tom de ser sacerdote fue aplastado. Después se vio obligado a volver a casa de su madre. Discutían constantemente como antes, hasta que su madre se dio por vencida. Sin decirle nada, mandó a un policía a buscarlo a la salida del colegio y lo mandó a un centro de menores delincuentes. Me sentía como un delincuente, pero no había hecho nada malo. Avergonzado, Tom recorría un camino diferente desde el colegio hasta su casa para que sus compañeros no supieran nada. Afortunadamente, cuando sus tíos se enteraron, solicitaron a los tribunales su custodia. Para entonces, a Tom no le importaba graduarse en el instituto, hasta que vio a su tía haciendo los preparativos para su graduación. Como no quería decepcionarla, le preguntó a su profesora si había algo que pudiera hacer para graduarse. Ella cedió y le permitió graduarse como el último de su clase. En su anuario escribió: «Cuanto más me esfuerzo por ser bueno, peor me va, pero puede que todavía haga algo sensacional». Asistió a la Universidad Estatal de Ferris, mejoró sus notas y solicitó el ingreso a la Universidad de Michigan. Después de ser aceptado, no pudo pagar la matrícula, así que se marchó para alistarse en el cuerpo de marines pensando que era el ejército. Cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Ya no podía asistir a la universidad durante otros 2 años. Lo único que podía hacer era desempeñarse de la mejor manera. Si podía sobrevivir a los marines, sabía que podía hacer frente a cualquier cosa.
Mientras se entrenaba, decidió centrarse en mejorar mental y físicamente. Empezó a leer libros de inspiración y se imaginaba construyendo un imperio. En 1959, Tom fue expulsado de los Marines. Tenía $2,000 ahorrados para pagar la matrícula universitaria, pero lo perdió todo tras conocer a un hábil hombre de negocios que le convenció de invertir en un plan de hacerse rico rápidamente. Con solo $15 en sus bolsillos, pidió aventón desde San Diego hasta Ann Arbor. Se mudó con su hermano menor, Jim, y consiguió un trabajo como supervisor en un periódico local. Consiguió el dinero suficiente para pagar la matrícula de la universidad, pero abandonó los estudios al cabo de 3 semanas. No tenía dinero para los libros, decidió volver a intentarlo en el siguiente semestre. Para ganar más dinero empezó a vender suscripciones a periódicos. Acabó consiguiendo muchos clientes ofreciéndose como repartidor. La experiencia le demostró el atractivo de las entregas a domicilio y que cuando se ve una oportunidad es importante aprovecharla. Cuando llegó el semestre pudo pagar la matrícula y los libros, pero volvió a abandonar los estudios. Estaba tan ocupado trabajando que no tenía tiempo para estudiar. A los 23 años era un desertor escolar por partida doble, que conducía un carro destartalado. Sentía que cualquier sueño que tuviera para el futuro se estaba desmoronando. Fue entonces cuando su hermano menor, Jim, acudió en su ayuda. Se enteró de que una pequeña tienda estaba en el mercado por un precio barato. Se llamaba Dominic's en Ypsilanti, cerca de la Universidad de Michigan del Este. Le preguntó a Tom si quería comprar la tienda con él. Podrían repartirse los turnos para que Tom tuviera tiempo suficiente para estudiar. Solo tenía $77 en su cuenta bancaria, así que pidió un préstamo de $500 y compró la tienda con Jim. Justo después de firmar el acuerdo, Jim se acobardó. Tenía miedo de dejar la seguridad de su trabajo como cartero. 6 meses más tarde cedió a sus temores. Después de que Tom se tomara su primera noche libre, Jim se dio cuenta de que llevar la tienda era demasiado trabajo y renunció. Así que Tom no tuvo más remedio que hacerse cargo en lugar de volver a la universidad. Al principio estaba decepcionado, pero decidió que si iba a estar en el negocio de la pizza, tendría que ofrecer la mejor pizza del país. Tom pensaba a lo grande, pero su negocio estaba lejos de crecer. De hecho, la tienda perdía dinero cada semana. Cuando se quedó sin dinero no tuvo más remedio que vivir durante una semana de las palomitas de maíz rancias que encontró en un armario. No podía permitirse comer su propia pizza a menos que estuviera quemada. Finalmente también se quedó sin hogar, no podía pagar el alquiler y dormía en el establecimiento. Su suerte parecía empeorar con cada día que pasaba. Una noche la mitad de su personal no se presentó. Fue entonces cuando decidió limitar los tipos de pizzas que hacían. Resultó ser su noche más rentable. A partir de entonces, se centró en mantener un menú sencillo y en ofrecer 0 gastos por envío. Fue la primera pizzería en hacer esto. Después de que la tienda de Ypsilanti fuera rentable, decidió abrir una segunda tienda en Mount Pleasant, cerca de la Universidad Central de Michigan. La noche en que firmó el acuerdo se tumbó en la cama muerto de miedo. ¿Por qué me arriesgo con una segunda tienda si la primera va tan bien? Tom se dio cuenta de que era demasiado tarde para retractarse de su compromiso. No solo había firmado el acuerdo, sino que también había comprado el equipo. Afortunadamente resultó ser un riesgo que valió la pena asumir. Ese local, junto con el primero, se convirtieron en las pizzerías más concurridas del país. Vendían miles de pizzas a la semana, y la mayor parte del negocio provenía de los estudiantes que vivían en el campus y de los clientes que no querían pagar por envíos. Tras unos pocos años, Tom construyó su imperio, tal y como había imaginado cuando se entrenaba en los Marines. Cuando abrió su tercera tienda, el antiguo propietario le llamó. Tom no podía seguir utilizando el nombre de la pizzería ya que sus clientes se confundían, así que se decidió por Domino's, después de que uno de sus conductores le dijera que era conocido como el tipo de Domino's. Este era el menor de sus problemas, ya que cuantas más pizzas repartía, más problemas encontraba. Era difícil mantener el equilibrio entre la humedad de los ingredientes y la corteza crujiente, así que Tom pidió a un fabricante que desarrollara una caja de cartón corrugado con agujeros, ya que podría reforzar el aislamiento y retener el calor durante más tiempo, pero se mostraron reacios a fabricarla. Tom siguió insistiendo. La tecnología americana está poniendo satélites en órbita, ¿y me estás diciendo que no puedes hacer un agujero en un trozo de cartón? La idea de Tom acabó siendo extremadamente barata y se podía producir en masa. Esto le inspiró con nuevas ideas que se convirtieron en el estándar de la industria, como las bolsas con calefacción, los hornos transportadores, las bandejas para masa y las comisarías, centros de producción, almacenamiento y distribución de masas.
A finales de los años 60, Tom asistió a un seminario sobre franquicias en la Universidad de Boston. Allí conoció a Ray Kroc de McDonald's y Josh Brown de KFC. Ambos fueron los responsables de convertir lo que antes era un pequeño restaurante en una gran franquicia. Inspiraron a Tom a seguir con el envío como objetivo de la franquicia. Nadie creía que se podía ganar dinero con el envío. La mayoría de los establecimientos lo hacían solo para conseguir cierto volumen antes de poder permitirse eliminar el servicio, pero yo creía que se podía hacer. Fue entonces cuando decidió ponerse el ambicioso objetivo de abrir una sucursal cada semana. En 1969 casi había alcanzado ese objetivo. Abrió 32 tiendas Domino's, pero casi todas fracasaron, y Tom se encontró con una deuda de 1.5 millones de dólares. Para evitar la quiebra, cedió el control de la empresa a un banco, que trajo a un supuesto experto que empeoró aún más las cosas, subiendo los precios y reduciendo la calidad. En un año, el banco devolvió la empresa a Tom. Estaba en la peor situación financiera de su historia. Los franquiciados presentaron demandas y los proveedores llevaban mucho tiempo sin cobrar. Tenía más de 1000 acreedores y recibí demandas de 150 de ellos. Estaba al teléfono todos los días diciéndoles a todos lo mismo. Lo único que puedo hacer es pagar la comida y el alquiler para poder seguir abierto y poder pagarles. Uno a uno Tom se los fue ganando. Poco a poco, en un año saldó su deuda. Todas las demandas que tenía le hicieron darse cuenta de que debía cambiar su modelo de negocios. Cualquiera que quisiera franquiciar ya no tenía que pagar una tarifa inicial. En cambio, tenía que gestionar una sucursal durante al menos un año con éxito. La idea de Tom no solo funcionó, sino que resultó ser extremadamente exitosa. En 1983 había más de 1000 tiendas de Domino's, un aumento del 3000%. La empresa creció aún más después de que Tom creara una nueva política. Si los clientes no recibían su pedido en 30 minutos, este sería gratuito. Solo un año después, Tom abrió más de 5000 tiendas y Domino's se convirtió en la mayor empresa de reparto de pizzas del mundo. También consiguió comprar a los Tigres de Detroit, un equipo de béisbol. Hoy Domino's vale 9.000 millones de dólares y tiene tiendas en más de 85 países. Esta es la historia de cómo un huérfano con la peor de las suertes convirtió una sola pizzería en un imperio de 1000 millones de dólares.